Ok, chicos, bienvenidos a esta clase de hoy, 12 de octubre del 2021. Vamos a tener nuestra clase de estudios sociales. Pero antes de eso, quiero que recordemos un poco qué vimos el día de ayer en estudios sociales. Entonces, ¿quién me menciona La de deuda qué habla? externa. Exactamente, La deuda externa. la deuda externa, que es una deuda que ha estado, ¿desde qué época? Desde 1800. Desde de mucho antes de los años 70. ¿Se acuerdan que en la época de las guerras de la independencia se adquirió una deuda, aunque esa deuda se la pagó con el tiempo y se adquirió una nueva deuda, pero la deuda externa ha estado inclusive antes de que el Ecuador fuera república? ¿Sí se acuerdan que eso hablamos ayer? Y es una deuda en la cual el país está completamente endeudado, ¿verdad? Ayer inclusive vimos un video que hablaba de qué es esta deuda externa y en qué consiste. Consiste en que la persona o el país, en este caso, presta dinero durante cierta cantidad de tiempo y luego con todas las cosas que tiene, porque si alguien presta algo es porque no tiene, ¿verdad? Está necesitado. Termina solamente pagando los intereses y año tras año paga intereses, paga intereses. Imagínense que tanto dinero que se debe y ese dinero ya no existe porque se lo gastó. Entonces es como pagar algo por lo cual tú ya no lo tienes, como lo presentaron en el video. O sea, terminas pagando algo que ni siquiera tienes. Y eso es triste. Eso me recuerda en una ocasión en la que yo compré una prenda y me la robaron ese mismo día. Igual tuve que pagarla. Me la robaron en el casillero donde yo trabajaba, hace muchos años atrás trabajaba en una empresa. Y es triste tú tener que pagar por algo que no vas a disfrutar, porque la persona que me la vendió no tiene la culpa de que a mí me la hayan robado. Entonces, algo así es, o sea, pagar por un dinero que realmente ya no existe, ya ni siquiera está ahí. Y ni siquiera puedes pagar la deuda si no los intereses. Lo que realmente perjudica en un préstamo son los intereses. Porque si tú no tienes para pagar, o las tarjetas de crédito, tú pagas un mínimo, pero la deuda entera está ahí y vas pagando solamente ese mínimo, ese mínimo, ese mínimo, y parece que nunca vas a terminar de salir de esa deuda. Entonces, eso es la deuda externa, como yo lo llamo, y muchas otras personas la llaman la deuda Eterna. eterna, exactamente, es la deuda eterna. No solamente externa, sino eterna, porque nunca terminas. Santiago quería decir algo. La deuda externa es mala. Sí, Ha empeorado muchas cosas en el país, ¿verdad? sí, ayer hablamos, si tú ves el video de la clase de ayer, hablamos mucho sobre ese tema, presentamos un video de en qué consiste esa deuda. Es una deuda que se adquirió más fuerza cuando vino el boom petrolero, pero luego se pensaba que siempre se iba a tener bonanza, se iba a tener solvencia, pero luego vino la caída del petróleo y junto con ello vino también la caída del dinero, o menos dinero, pero igual la deuda estaba ahí y había que pagarla. Entonces, cuando terminaron los años de bonanza, esa deuda se extendió, se extendió, se extendió, hasta que hoy en día es una deuda tan grande que es casi impagable. Es impagable, casi no se No puede se pagar. puede pagar. Es Pero una ¿cuánto deuda es hasta demasiado ahorita? grande. Ahorita exactamente no podría decirte, tendría que revisar eso. Yo después les indico en cuánto está ahorita la deuda. ¿Ya? Cada año sube más. Sí, si no pagas te van subiendo los intereses y te van subiendo los intereses y eso es lo que hace la deuda más grande cada día. Entonces, chicos, bueno, eso fue la clase de ayer. Hoy vamos a hablar de otro tema que es referente también con nuestro país y son las dictaduras militares. ¿Alguien sabe lo que es una dictadura?
como, digamos, un... A ver, Yair, tú estás hablando, mencióname. Santiago, un ratito que Yair está hablando, ¿sí? Luego es que termine como Yair de un hablar, artículo. un artículo. Yo digo más o menos, como un artículo. Ya, ¿qué dice Santiago? Santiago iba a decir algo. Sí, como dice Yair, es como un artículo para guerra. Mm, O Yo sé. más o Cierta menos. idea, Yo pero escucho. vamos a escuchar a Génesis. Si no saben, igual voy a presentarles un video para que ustedes puedan conocer qué es una dictadura. A ver, Génesis, ¿qué dices tú que es una dictadura? Quiero saber, no es Es, necesario. es una forma Una, una, autoritaria de gobierno. sí, es Es una un forma régimen de gobierno. político. Un régimen político. Exactamente, es un régimen político, pero el problema es que Por no tener es un solo líder o un grupo de líderes. de personas que gobiernan un país. Sí, exacto. Pero lo malo de las dictaduras es que no es democrático. Vamos a ver un video ahorita. Yo siempre les muestro un video al final, pero en esta ocasión, para que ustedes puedan conocer acerca del tema, voy a presentarlo en este momento, para que luego, en base a esto, podamos conversar un poco y ver las diapositivas, ¿ok? Entonces vamos a pasar el video sobre lo que es la dictadura, ya para que ustedes puedan conocer un poco más. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes para que puedan observar el video de qué es una dictadura. Y luego de eso, ustedes van a tener una mejor idea y vamos a poder conversar y ver las diapositivas, ¿ok? ¿Qué es una dictadura? Una dictadura es un sistema de gobierno no democrático donde todos los poderes del Estado se concentran en un individuo, un grupo o un partido. El, la o los dictadores no permiten la oposición a sus ideas y acciones ni tienen poder y autoridad absolutos. Las dictaduras implican la pérdida de las garantías de derechos y la restricción de las libertades civiles. A la vez, suprimen la posibilidad de continuar con un tipo de gobierno democrático y se imponen en contra de aquellos ciudadanos que no apoyan dicho sistema. El pueblo no tiene voz ni voto, no está representado ni participa en la toma de decisiones. En general, la dictadura se da mediante un golpe de Estado, aunque también el ascenso puede ser más paulatino o disfrazado. Los gobiernos autoritarios suelen preceder de inestabilidad política, fuertes crisis económicas y, en definitiva, un descontento social que genera dependencia hacia una figura salvadora que toma el poder a la fuerza, escudándose en restablecer la paz. Las dictaduras pueden agruparse en 4 grupos. Está la dictadura autoritaria versus la totalitaria. La autoritaria no tiene una ideología tan elaborada. Su meta última no es realizar grandes cambios en la sociedad, sino únicamente imponer su poder sobre la misma. Mientras, en la totalitaria, la concentración de poder puede conducir al culto a la personalidad del líder, que busca no solo acallar a los disidentes, sino también extirpar las formas de pensamiento opuestas mediante el adoctrinamiento y la remodelación de las mentalidades. Además, se emplea sistemáticamente el terror y se busca eliminar a todo aquel que piense distinto. La dictadura militar. Es aquí donde el gobierno autoritario se instaura al emplear las fuerzas armadas y el poder pasa a estar completamente controlado por los militares y sus instituciones. Por último, la dictadura teocrática, donde el poder se rige por la divinidad, por una religión concreta y se legisla en función de esta. Estos sistemas suelen tener un líder supremo religioso dentro del gobierno. Conocer la historia es imprescindible. Suscríbete para más videos del estilo. ¿Qué es una? Ok, entonces ya podemos encender nuestra cámara una vez que ha terminado el video, ¿verdad? Podemos encender para poder conversar. Listo. Entonces, una dictadura, ya vimos un poco lo que es una dictadura. Entonces, ¿qué es una dictadura? Según lo que vimos en el video. Génesis, por favor, encienda su cámara. Ariana también, por favor. Gracias. Entonces, según lo que vimos en el video, una dictadura es un gobierno que no es democrático. ¿Qué es la democracia? Cuando el pueblo puede decidir, cuando el pueblo vota, cuando el pueblo tiene voz y voto, como decía
en una dictadura, el voz perdón, el pueblo, que somos todos nosotros, no tenemos voz ni voto. No podemos opinar sobre las tomas de decisiones de las personas que gobiernan el país. Una dictadura es alguien que se apodera del país y puede ser en medio de una crisis, como se presentó la crisis que hubo. En Cuba, Cuba no es democrático, ¿verdad? Claro, pero ellos ya viven un régimen así. Aquí han habido dictaduras, en el Ecuador han habido dictaduras, pero sí han habido, y hoy día vamos a hablar justamente de una de ellas. Ha sido tomado por los militares, como la dictadura militar. También ha habido golpes de Estado. La mayoría de las dictaduras se dan a través de un golpe de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? Es cuando un grupo de personas sacan al presidente del gobierno y ponen a otra persona, porque no están de acuerdo con la manera de gobernar de esa persona. Aquí han habido algunos golpes de Estado. Más adelante, en las próximas clases, en los próximos meses, vamos a hablar de una época en la que el Ecuador tuvo algunos golpes de Estado y una inestabilidad terrible que ya en esa época yo ya existía. Yo ya estaba grande, mucho más grande que ustedes, y pude ser testigo de todos estos casos que hubieron. Pero ahorita vamos a hablar acerca de la dictadura militar. Entonces, por eso quiero saber si está claro lo que es una dictadura. Por eso quería presentarles primero el video para que puedan comprender lo que es una dictadura. Sí, está claro. ¿Sí? Ok, entonces una dictadura es una toma de poder a la fuerza en la cual el pueblo no tiene voz ni voto y las decisiones son tomadas por aquellas personas que están en el poder. 100% sin que el pueblo pueda opinar. No hay, consultas populares, porque por lo general cuando los presidentes quieren pues, opinar algo, pues simplemente lo que hacen es una consulta popular y el pueblo opina y decide si quiere o no quiere, pero en una dictadura no es así. Una dictadura se rige por la persona que toma 100% el poder. Entonces vamos a presentar en este momento la clase sobre la dictadura militar, una de las dictaduras, después hablaremos de la otra, que hubo en 1963. Entonces, estas 4 personas que están aquí son militares y ellos gobernaron el país del año 1963 a 1966. Es una junta militar, ¿verdad? Que también fue una dictadura. Entonces, esta junta militar dirigió los destinos de nuestro país desde el 11 de julio de 1963 al 29 de marzo de 1966. Casi 3 años, y aquí dice que se les fue de la mano, ya que el objetivo esencial al asaltar el palacio fue solamente el necesario para detener el comunismo. Recordemos que hubo la Revolución Cubana, ¿se acuerdan? Y ese tipo de ideología llegó al país, pero para que una persona que estaba candidato a presidente no ganara y no nos llevara al comunismo, pues se creó hubo este golpe de Estado y esta dictadura para evitar el comunismo o la forma de gobierno de Cuba. Entonces, este tetriarcato, ¿verdad? Propugnó la reforma tributaria a base de la unificación de impuestos y el control estricto de las rentas centralizadas, es decir, que todo el dinero estaba en manos de este grupo de personas. Y eliminaron las entidades autónomas, que son aquellas como los bancos, como las empresas que dan dinero, todas estas cosas. Entonces, el dinero y todo estaba en manos de este grupo de personas, de esta dictadura militar. Una junta de gobierno militar. Dice aquí también que durante el gobierno militar se consiguió un préstamo de 39 millones de dólares para invertirlo en algunas cosas, ¿verdad? Un plan que lo denominaron Plan Vial Quinquenal. Y esto se suponía que iba a ser exclusivamente para beneficio del pueblo.
para que pueda haber más productos de consumo masivo y para la alfabetización, ¿verdad? La alfabetización de los adultos. Hay muchos adultos que no han estudiado, que no saben leer y escribir, y a través de la alfabetización muchas personas aprenden a hacerlo, porque durante la época en que fueron niños no pudieron. Entonces se inició este plan de alfabetización y también se construyeron escuelas, pero nada es bueno en medio de una dictadura, porque se reservan, o sea, se pierden las libertades para cada persona. Entonces, ¿cuál va a ser la actividad de fuera de línea para ustedes? Investigar el nombre de los 4 integrantes de esta junta militar. ¿Cómo se llamaban esas 4 personas que se las mostré al principio? ¿Y cómo lo van a hacer? Van a buscar integrantes de la Junta Militar de 1963 en Ecuador, porque también han habido este tipo de gobiernos en otros países. Y el deber para ustedes va a ser investiga qué es el Acuerdo de Cartagena de 1969. Luego de que se terminó esta junta militar vino un periodo en el que le dieron a un presidente, el cual vamos a estudiar mañana, que es Clemente Yerovi, pero él fue solamente un presidente interino y luego vino otra junta militar, de la cual también vamos a hablar. Entonces, exclusivamente ellos, la junta militar, se hizo cargo de nuestro país para evitar que llegara el comunismo. Pero se suponía que era solamente un año y luego debían devolver el gobierno al pueblo, pero eso no sucedió así. Estuvieron 3 años y esto pues, a pesar de que los gobiernos militares en nuestro país al menos siempre estuvieron a favor del pueblo y trataron de ayudar, igual reprimieron a muchos que se ponían en contra de lo que ellos decían. Entonces, esta fue la junta militar. Quiero que investiguen el nombre de estas 4 personas. Esa es la actividad fuera de línea. Y luego el deber es que investiguen qué fue ese acuerdo de Cartagena de 1960. Yo me acuerdo de uno que me dijo mi papá, que era de hace tiempo que pasó. Era Ramón Castro, ese nada más me acuerdo. Es que eso estudié en las Ok. vacaciones. Por favor, alguien tiene el micrófono prendido y se escucha un ruido y no se puede entender lo que Génesis está diciendo. O no sé si es en la misma casa de Génesis que se escuche. Entonces, si puedes volver a repetir Génesis porque no pude escuchar muy bien. Enciende tu micrófono. Yo me acuerdo de uno de esos 4 militares, que era Ramón Castro, creo. Ok, listo. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esta clase acerca de la primera dictadura que hubo? ¿En qué año se dio esta primera dictadura? 1963. Muy bien. ¿Y hasta qué año duró? 1966. 69. 1900. Ay, Déjame. Sí, 66, está bien, Génesis, está bien. Está bien, está correcto lo que es 1966. Ok, ¿y por qué se dio esta dictadura? ¿A qué se debió? ¿Qué es lo que querían evitar los militares? comunismo. El comunismo, exactamente, querían evitar, porque en esa época hubo un candidato que estaba a favor del comunismo y estaba entre los favoritos para ganar. Entonces ellos se adueñaron del poder, quitaron el poder a la persona que tenía en ese tiempo a cargo y evitaron así que ganara en las elecciones y nos llevara al comunismo. Eso es lo que la historia cuenta, lo que sucedió. Entonces, chicos, esta ha sido la clase de hoy. Por favor, necesito que Ariana y Génesis enciendan sus micrófonos, no los tengan apagados, digo, sus cámaras, perdón. No las tengan apagadas, por favor. Listo, entonces, esta ha sido la clase. Si no tienen preguntas,
vamos a dar por terminada la clase y ya les indiqué también cuáles son las actividades que deben realizar. Ya conocen también un poco más de lo que es una dictadura. Por eso era necesario que ustedes conozcan qué es la dictadura para luego poder comprender en qué consistía. ¿Listo? Entonces, esta ha sido la clase de hoy, chicos. Que tengan, nos vemos en la siguiente clase. Chao.